Llegué apenas pasado el mediodía al puerto de Colón y creo que tuve suerte porque entré directamente a la zona de muelles donde estaba anclado el Dory Hill, un barco de transporte de mercadería que hace el recorrido entre Colón y Turbo. Rigoberto, que aparentemente era el dueño del barco, me comunicó con el Castor, el administrador. Colombiano él, me atendió muy amable y me facilitó bastante las cosas para terminar de tramitar todo ese mismo día. Me prometía llegar al puerto de Turbo el lunes temprano, primeramente Dios, me dijo. Estaba todo prácticamente listo para embarcar la Rojita, salvo por un detalle. Me faltaba hacer la salida por aduana antes de poder embarcarla. Eran algo más de las 2 de la tarde y casi que no tenía margen para ir hasta las oficinas, hacer la salida y volver a dejarla en el barco. El Dory Hill era la mejor oportunidad de envío desde Colón, al menos por los siguientes 10 días. Era demasiado tiempo para quedarme en Panamá. Acerqué la Rojita al borde del muelle, acomodé el equipaje y revisé que no quedara nada a la vista. La verdad es que me puse algo sentimental por separarme de la Rojita por unos días. Me senté a un costado y me tomé unos minutos antes de ir a buscar un bus que me lleve de regreso a la City panameña. Ya el otro día, en Panamá City, por $25, una camioneta 4x4 con placa propia de la comarca Cuna y Ala toma camino por la carretera panamericana hasta un desvío cerca de un poblado llamado Chepo. Jesús, el conductor de la camioneta y originario de la comarca, me fue contando algo de la historia de su pueblo mientras tomaba curvas exageradamente cerradas y subidas con más pendiente de lo que normalmente había visto en otros lugares. A mitad de camino desde la Panamericana y ya en lo alto de la sierra, llegamos primero a un control militar donde me revisaron el pasaporte y un poco más adelante a una especie de caseta de peaje que funciona como control de entrada a la comarca y como lugar de cobro de una especie de impuesto a los foráneos. Una persona salió de la caseta y me entregó un papel sellado por los $10 que le pagué. Un rato después estábamos bajando camino a la costa. Ya al otro día, el amanecer me encontró terminando la negociación con el lanchero que me llevaría hasta el último pueblo panameño, Puerto Valdía. En la playa me habían advertido que era probable que en esos días no salieran lanchas. Más tarde me di cuenta que era una simple estrategia para meterme presión y poder cobrarme más caro el viaje. Al final las cosas siempre terminan resolviéndose mucho más fácil de lo que parecen ser. Desde la playa partimos 3 pasajeros. Hicimos escala para cargar combustible en una especie de gasolinera sobre una de las islas y después en algunas otras. Las primeras horas de lancha fueron sobre un mar bastante tranquilo y casi sin oleaje. Una vez que dejamos atrás la zona de las islas, el agua comenzó a ponerse mucho más movida y el viaje bastante incómodo. La lancha daba saltos y chocaba contra las olas hasta el punto de llegar a imaginarme nadando hasta la costa. Cerca de las 5 de la tarde llegamos a Puerto Valdía, mi última escala dentro de Panamá. A esa hora ya no había lanchas, así que tuve que esperar al otro día para llegar a Capurganá. Una lancha muy pequeña me llevó de Valdía a Capurganá en algo menos de media hora. El cielo seguía cubierto de nubes y el mar estaba igual de movido que el día anterior. El lanchero era un hombre afroamericano que parecía tener escamas en los pies de tanto andar en el agua. En todo el recorrido dijo una sola palabra: tortuga. Gritó mientras señalaba hacia uno de los lados. Era una tortuga negra del mismo ancho que la lancha en la que viajábamos. Pasó nadando junto a nosotros y se volvió a hundir. Así me recibí a Sudamérica después de más de 4 años. Ya del lado colombiano, el horario del transporte hacia Turbo obliga al viajero a pasar al menos una noche en ese lugar. Para mí era la tercera del cruce o la cuarta si cuento la de Ciudad de Panamá. Busqué hostal y aproveché el resto del día para pasar por migración, comprar el pasaje para la lancha del día siguiente y caminar un poco por la playa y las callecitas del pueblo. A las 7 de la mañana me acerqué al muelle. Había 2 militares que pasaban lista para que la gente pueda ir abordando y algunos sombreadores que se ofrecían para cargar las maletas hasta la lancha. Por alguna razón me sentía nervioso, no sé si era la sensación cada vez más grande de estar volviendo o la incertidumbre del envío de la Rojita. El viaje hasta Turbo duró unas 4 horas y la lancha, que era mucho más grande que la de los días anteriores, no paraba de dar saltos. El agua fue pasando del azul turquesa del Caribe hasta llegar a un marrón tierra, pasando por toda la paleta de azules y verdes.
La lancha bajó la velocidad mientras hacía el último tramo junto a los barcos anclados que esperaban ser cargados con maderas, plátanos, bolsones de arroz y todo tipo de mercancías. Pude ver el Dory Hill con la rojita a bordo tal como la había dejado 3 días atrás en el puerto de Colón, y recién en ese momento me sentí aliviado. ¿La subimos? Sí. Hable. Harold, coge tú por allá con él. Por allá por la barra. Por la barra. Eso, por la barra. Dale, eso es. Dame que subo. Ya. A ver. Voy, bueno, está en el culo. No, deja que se suba, deja que se suba. Enderécela. Pero estoy viendo en la cabezuela, el diente. Y la cabezuela. Haga la maniobra usted con su ¡ponle freno! Va a correr duro. Debe ver la cabezuela, el diente. Pues puta. Acá. Ya está. ¡Patrón! Oye, pues esta es una rechera, Ya esta está. como una mano. Aquí estoy viendo hasta Castón que tengo una. ¡Ey, llega la mano! Ahí,